Ellos sí aceptan que Jesús resucitó, solo que como todo el aspecto doctrinal o el contexto doctrinal sobre, o los temas doctrinales de la cristiandad apostólica y la cristiandad histórica, porque nosotros sabemos que pues ese cristianismo que predican los testigos de Jehová no es el cristianismo ni apostólico ni el cristianismo histórico, ¿no? Tanto es cierto que ellos tienen más o menos unos 200 y tantos años de fundación, más de eso no tienen historia ellos antigua, o sea, por lo tanto, no es verible o no es verdadero lo que ellos pueden afirmar con esos enseñamientos que ellos dicen, porque imagínense si hay personas que llegan a creer que lo que ellos enseñan es verdadero, entonces pues la cristiandad histórica y la cristiandad apostólica pues han estado en una equivocación por tantos largos años, ¿no? Imagínense, porque lo que enseñan ellos, hermano, eso históricamente nunca ha existido, ese concepto nunca ha existido como lo que hemos aprendido sobre la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, la persona del Espíritu Santo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas, ningún apóstol y ningún padre apostólico ni en la historia de la cristiandad ha existido esos enseñamientos que ellos dan, ¿no? Entonces, es bastante preocupante ese aspecto. Este tema que estamos tocando es uno de los temas más importantes en el área cristiana, en los fundamentos cristianos, y nosotros tenemos que tener muy claro la posición bíblica a la que se refiere. Eh, si lo puede proyectar, hermano, por favor, el- la página de los testigos en relación a este tema. Ok, ok. Si lo puede subir un poquito, ok. La respuesta que da la Biblia dice, hablando de Jesús, la Biblia dice como ser humano murió, pero como ser espiritual volvió a la vida. Y hoy vamos a analizar este texto. Este texto. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. No sé si lo puedes clicar. Vamos a analizar este texto. Ok, dice, porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados, un justo por injustos, a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios. Lo mataron en carne, pero no está completo. Eco, gracias. No me venga a sorprender, hermano, porque esos testigos ya, ¿no? Pero recibió vida en el Espíritu, ¿no? Entiende, mire, ahí nomás no lo borre todavía. Ellos, que esta traducción casi no deriva de las otras traducciones en realidad, pero ellos esta palabra, pero recibió vida en el Espíritu, ellos lo interpretan que resucitó espiritualmente. Ellos no llegan a considerar esto, recibió vida. ¿No? No tendría sentido resucitar en espíritu y al mismo tiempo recibir vida. Algo que recibe vida es algo que ha muerto. Lo que le antecede a este término es esto, lo mataron en carne. ¿Y qué es lo que recibió vida? A lo que le mataron en carne. ¿Qué es lo que lo mataron? Su carne. Su carne lo mataron. Y incluso en su mismo texto está bien traducido, pero recibió vida en el espíritu.
No dice que resucitó espiritualmente, recibió vida en el espíritu, ¿no? Y entonces él recibió vida. Lo mataron, ellos cuando ven acá, pero recibió vida en el espíritu, ellos se identifican que fue el espíritu que recibió vida y eso sí, eso sí es una interpretación bastante infantil. ¿Cómo es que el espíritu va a morir, hermanos? Si ellos mismos saben que el espíritu no muere. Porque si ellos van a decir el espíritu recibió vida, ¿y cómo es posible si acá está diciendo que lo mataron en la carne, no el espíritu? Ese es el texto que hoy vamos a analizar y que si lo puede proyectar las otras Biblias, cuando proyecta las otras Biblias, miran todos. Sí. Ese es el texto que vamos a analizar ahora. Ok, gracias. Ese es el texto que vamos a analizar. Entonces, Reina Valera dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. ¿Vio? Vivificado en el espíritu. Pero ¿qué es lo que fue vivificado? ¿Qué es lo que fue vuelto a tomar vida? Lo que murió. ¿Qué murió? La carne. Porque si es como tienen los testigos donde ellos ponen que le dio vida al espíritu, como le interpretan ellos que le dio vida en el espíritu, ellos tendrían que mostrarnos un texto en toda la Biblia si el espíritu del hombre muere. ¿Me entiende? Porque Jesucristo fue hombre y a su mismo tiempo fue Dios. Tendrían que mostrarnos, pues, si el espíritu de Jesús murió o murió su carne. Según Pedro dice que murió su carne, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Ya esta versión lo aclara un poco mejor. No es que lo aclara, sino que lo traduce con mayor comprensión, más simple. Verso 18 dice, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes, a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. ¿Vio? Resucitó con una vida espiritual. No dice que resucitó espiritualmente, sino resucitó con una vida espiritual. Y eso es lo que colega a lo que hemos analizado la semana pasada. Se recuerda el capítulo 15 de la primera letra de los Corintios. Nosotros vamos a morir a este cuerpo animal, terrenal, adámico, y vamos a resucitar ¿en qué? En un cuerpo celestial, pero siempre cuerpo, un cuerpo glorificado. A eso se refiere acá, pero resucitó con una vida espiritual, un cuerpo glorificado. La versión NTV dice de esta manera, Cristo, la última parte vamos a ver, ya sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. ¿No? Volvió a la vida en el espíritu. La NTV también perdón, la NBI también lo dice. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Vio?
Eso es lo que está creyendo. La TLA también dice casi lo mismo, o si no lo mismo, dice, los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. No dice resucitó espiritualmente. Él resucitó para vivir como espíritu. Oh, no sé si me estoy dejando entender. Lo que mataron fue el cuerpo, no mataron su espíritu. Pues hermanos, en el mismo contexto de este capítulo, habla que Él descendió a las partes profundas para predicarles el evangelio. ¿Me entiende? Y pues si hubiera muerto su espíritu, ¿qué sentido tendría que Él hubiera bajado a... No, entonces tenemos que tener muy claro sobre este punto. Ahora, eh, visto que solamente analizando esas palabras detenidamente, cuidadosamente, hemos podido resumir que no se refiere a la interpretación que dan los testigos porque el espíritu no muere, ¿me entiende? El espíritu no muere. Ahora, ahora vamos a ir a ver también explícitamente lo que nos cita el mismo Pedro. Pedro nos va a aclarar si Jesús, si su espíritu murió o qué fue lo que resucitó de Jesús, ¿no? Pedro nos va a aclarar este verso, aunque si ahí ya está claro, pero Pedro nos va a aclarar de una manera más extensa, más profunda sobre este hecho, si él resucitó en espíritu o en carne, ¿no? Vamos a ver las Hechos, capítulo 2, y ahora sí lo puede quitar, hermano, por favor. Hechos, capítulo 2. Ok. Si es posible, si usted me quiere apoyar, si es posible, vamos a leerlo en la versión TLA. Vamos, Hechos capítulo 2 del verso 1, Hechos capítulo 2 del verso 1 al 32. Dice la palabra. El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido. No, perdóneme un momentito. Es del verso 14, hermanos, del verso 14 al 32. Ok. Dice del verso 14 en adelante. Pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz Pedro dijo, mire, hemos leído 1 de Pedro 3:18, que los testigos de Jehová traducen que él fue resucitado en espíritu. Y ahí mismo no tiene nada que ver con lo que ellos interpretan eso, perdón, interpretan. Em, Pedro, para darnos una claridad sobre si él quiso decir que resucitó en espíritu, que ahí mismo pues hemos dementido que no quiere decir que resucitó en espíritu, sino que resucitó en carne. Él tiene muy claro cómo resucitó Jesucristo, lo tiene muy clarísimo, Pedro. Y vamos a analizarlo, por eso es que acá dice el verso 14 nuevamente, pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz Pedro dijo, Israelitas, habitantes de Jerusalén,
Escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocaron si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió cuando por medio del profeta Joel dijo, en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones, a los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas para que hablen en mi nombre. Daré muestra de mi poder en el cielo y en la tierra, hambre y sangre, fuego y humo. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. Escúchenme bien, dice, porque voy a hablarles de Jesús. Aquí sí ya Pedro sigue. Escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús. El que vivía en Nazaret, todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes, porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio, Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero Dios hizo que Jesús resucitara. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Hace mucho tiempo, escúcheme bien lo que viene a continuación. Hace mucho tiempo el rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús. Mire, el rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús. O sea, escúcheme un ratito, hermanitos, por favor. Lo que va a citar a continuación Pedro es una cita bíblica del Salmos 16, donde David está dando una profecía mesiánica sobre el Señor Jesucristo, que después usted lo va a leer o lo vamos a leer juntos, el verso ese. Y Pedro va a citar el texto de David, porque David es un profeta y él está profetizando sobre el Mesías. Verso 25, otra vez lo voy a volver a leer. Hace mucho tiempo el rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús. Yo siempre tengo presente si tú estás a mi lado. Nada me hará caer. Por eso estoy muy contento, por eso canto de alegría, por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta, contigo a mi lado. Soy verdaderamente feliz. Escúcheme lo que sigue diciendo. Amigos israelitas, hablemos claro. Cuando David murió, fue enterrado y todos sabemos dónde está su tumba. Y como David era profeta, Dios le prometió que un familiar suyo sería rey de Israel. David sabía que Dios cumpliría su promesa, por eso dijo que el Mesías no moriría para siempre. El Mesías no moriría para siempre. Lo tiene claro proféticamente, que el Mesías no moriría para siempre. Y mira lo que sigue diciendo. Y mira lo que sigue diciendo, dijo, el Mesías no moriría para siempre, sino que resucitaría. Todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús y que luego lo llevó al cielo y lo sentó a la derecha. Entonces nosotros tenemos claro que Jesús no iba a morir para siempre, sino que iba a resucitar. Y esto fue dicho proféticamente por Isaías, perdón, por el rey David. O sea, lo que Pedro está diciendo, nosotros sabemos que David murió y pues quedó ahí sus huesos, pero el que no iba a morir para siempre era el Señor Jesús. La versión NTV, vamos a leer el verso 31 y el verso 32. Mire lo que dice. Oye,
Verso 31, mire lo que dice en la versión NTV. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. ¿Qué no iba a permitir Dios? Que el cuerpo del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús. ¿Y de qué está hablando? De cuerpo. Entonces Pedro, cuando habla en la primera letra de Pedro, capítulo 3, verso 18, ¿se está refiriendo que resucitó espiritualmente o se está refiriendo que resucitó corporalmente? Porque proféticamente había sido dicho por el profeta, aunque sí es rey, por el profeta David, que el cuerpo de Jesús no se iba a podrir, no se iba a descomponer. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a decir que el verso 18 del capítulo 3 de la primera letra de Pedro, Pedro entonces está diciendo que no, que ahí murió su cuerpo y si usted le pregunta a un testigo de Jehová, mire, ¿y en dónde quedó el cuerpo de Jesús? Ah, eso desapareció, se hizo humo, se hizo gases. No, pero Pedro dice proféticamente, lo dijo David y Pedro está trayendo a la luz. Y cuando se trae algo a la luz de algo que ha sido profetizado por segunda vez, es una veracidad absoluta. Y lo que está citando Pedro es de quizás uno de los reyes más importantes del Antiguo Testamento, si no decirlo, el más importante del Antiguo Testamento, porque de él viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Proféticamente, el rey David dijo que el cuerpo de Jesús no iba a sufrir ¿qué? Descomposición, no se iba a descomponer. Y por lo tanto, lo que resucitó de Jesús, ¿qué fue? Su cuerpo, hermanos. Porque un testigo de Jehová citan algunos textos del Antiguo Testamento, como cuando llevan animales al sacrificio, pues quemaban la sangre, todas las partes del animal y quedaban ahí. Sí, eso es en el Antiguo Testamento, pero y la Biblia dice que era una sombra a lo que tenía que venir. Lógicamente, el cuerpo de sacrificio, el cuerpo de Jesucristo fue ofrecido por el perdón de nuestros pecados, pero Dios determinó que su cuerpo no se iba a descomponer, sino que iba a resucitar corporalmente. Ese mismo cuerpo iba a resucitar en un cuerpo que glorificado, glorificado. Y todos los que esperamos su venida, su regreso, y todos los que tenemos confianza que nuestra ciudadanía está en los cielos, dice las escrituras que de esa misma manera nosotros vamos a ser transformados. Los que ya están muertos, si Cristo viene mañana, por ejemplo, y los que estamos en vida, este cuerpo corrupto, sucio, porco, lleno de inmundicia que tenemos nosotros, eso no se va a ir al cielo. Eso va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Eso va a ser glorificado. No sé cómo Dios lo hará, pero lo va a hacer de la misma manera como en la que fue glorificado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que dile a la persona que está a tu lado, tu cuerpo va a ser glorificado, tu cuerpo ya no va a ser ese. Por eso es que dice en 1 Corintios 15, ¿no? Que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Gracias a Dios nos va a dar un cuerpo, pero siempre un cuerpo como el cuerpo que tiene nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es muy importante entender, cuando citan algunos versos los testigos, es muy importante averiguar, informar si eso es verdaderamente lo que dijeron, en este caso el apóstol Pedro, y nosotros estamos verificando pues que no es eso lo que dicen los testigos de Jehová que resucitó, sino que resucitó su cuerpo, porque Dios había determinado que su cuerpo no iba ¿qué? A podrirse. Este mismo texto
Y viene a ser explicado también por otro grande apóstol de nuestro Señor Jesucristo para tenerlo ya más claro, ¿no? Hechos capítulo 13, Hechos 13, si lo podemos leer en la versión NTV, vamos a leerlo. Hechos capítulo 13, del verso 13 en adelante. Mire lo que nos dice. Ok. Pablo predica en Antioquía de Pisidia. Entendamos ahora, aquí va a predicar Pablo, ¿no? Dando veracidad a lo que Pedro dice. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembocaron en la ciudad portuaria de Pergue. Ahí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén, pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de las sinagogas después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas. Los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje: Hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar: Hombres de Israel, dijo, y ustedes gentiles, temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación, de Israel, eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud, tuvo que so- tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto, mire, todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: He encontrado a David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel, prometido por Dios antes de que él viniera. Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó: ¿Creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy, pero él pronto viene y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes hijos de Abraham y también ustedes gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron al hacerlo. Cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos y durante varios días se apareció. Mire, pero Dios, verso 30 otra vez, pero Dios lo levantó de los muertos. ¿A quién levantó? Al que lo mataron. No dice que levantó su espíritu, lo levantó al que lo mataron. ¿Y qué mataron?
el cuerpo. Mira lo que sigue diciendo. Y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén, actualmente ellos con sus testigos al pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos las cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso, o sea, se pudrió. No, el salmo se refiere a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. ¿Y quién es? Jesús de Nazaret. Si ya tenemos claro, solo con estos dos textos, capítulos de Pedro, Hechos 2 y Hechos 13, según el contexto, lo tenemos claro. Claro, porque cuando usted le pregunta si resucitó en espíritu Jesús, entonces, ¿dónde quedó su cuerpo? Y ellos le responde, como le dije hace ratitos, que ellos dicen, no, se espumó, desapareció, se hizo humo. No, pero la Biblia no afirma eso. Usted le dice, la Biblia no afirma eso. La Biblia afirma que Dios bajo promesa dijo que el cuerpo del Mesías no se iba a descomponer. No se descompuso, no se hizo humo, no se pudrió, sino ese cuerpo lo resucitó. Así que no resucitó en espíritu. Ese cuerpo que Dios lo mantuvo, ese cuerpo resucitó de la misma materia con la que fue enterrado. ¿Y cómo fue enterrado? Fue enterrado corporalmente. Y esto, y esto hay una veracidad tan absoluta en todas las escrituras que hoy vamos a ir a los evangelios también, a los evangelios, Lucas capítulo 24, Reina Valera. Lucas capítulo 24, del 1 en adelante. La resurrección. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Qué fue lo que fue removido? La piedra. ¿Y qué no hallaron? El cuerpo. Pero los testigos dicen no, o sea, no lo hallaron porque se esfumó. No, porque Pedro y Pablo citan el libro profético de David. Y Dios le inspiró a David diciendo que el cuerpo del Mesías, del ungido, del santo, no se iba a pudrir. Entonces, por lo tanto, en el día de la resurrección, lo que resucitó fue el cuerpo. Por eso es que cuando fueron las mujeres, no encontraron qué cosa, el cuerpo. Mire lo que sigue diciendo, ¿eh? Verso 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí,
Se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Y de qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que no encontraron en el cuerpo? ¿Y qué están dando veracidad a los ángeles? Del cuerpo de Cristo, que no lo encuentran, no lo van a encontrar donde están los muertos, porque Él resucitó. Ahora, sigue diciendo el verso 6: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Y qué es lo que resucitó? Lo que no se descompuso. ¿Qué no se descompuso? ¿El espíritu? El cuerpo. Los ángeles están dando veracidad de eso. Pedro da veracidad de eso. Pablo da veracidad de eso. O sea, todo el mundo miente y los testigos de Jehová tienen la verdad, ¿no? Todo el mundo miente y los testigos de Jehová tienen la verdad. Ahora mire, verso 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no les creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. O sea, los trapos con lo que le habían envuelto estaban ahí. Ahora, verso 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día, uno a la aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué platicáis? Perdón, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que él, pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel, y que ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Ahora mire, un ratito parece ahí, porque esto es muy interesante, porque eh, hay otra primicia que nosotros le hacemos a los testigos, ¿no? Cuando debatimos sobre este punto, y es que le decimos: entonces cuando Jesús se apareció, ¿cómo se apareció? Y ellos dicen: ah, se apareció de la manera que se aparecen los ángeles. Y vamos a ver si Jesús se aparece de la manera que se aparecen los ángeles, pues. Ya hemos visto y verificado que Él resucitó en carne, no en espíritu.
Y eso es lo que vamos a examinar ahora, en este mismo contexto, porque aquí utiliza términos muy importantes. Mire, el verso 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotras, de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Verso 23, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Ahora, verso 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Yo? ¿Y a quién está citando? A David. Todo el Antiguo Testamento está lleno del Mesías. Pero lo que está citando Pedro y Pablo, lo que leímos en antes, es poderoso para entender, hermano, que Jesús resucitó en cuerpo. Y aquí el mismo Señor Jesús cita a los profetas. Dice, ¿no? ¿Qué tan tardos son de entendimiento que no entienden lo que dijeron los profetas? Pues el profeta David, aunque siendo un rey, es un profeta porque él está profetizando la obra del Mesías, lo que iba a hacer Dios con el cuerpo del Mesías y que no iba a permitir que se pudra porque iba a resucitar ese cuerpo en un cuerpo glorificado. Entonces, verso 26, no era necesario que el Cristo pareciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzaron desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban. Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se les desapareció de su vista. Y se decían uno a otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Verso 36, mire, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu, ¿no? Si pensaron y veían que era un espíritu, pues hermano, ¿qué problema? Los testigos de Jehová dijeron, eso era lo que nos esperábamos, un espíritu, ¿no? Pero ahora vamos a ver si los apóstoles y los discípulos de Jesús eran los testigos de Jehová. Vamos a ver si eran los testigos de Jehová. El verso a continuación nos dice, 38, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? O sea, le está diciendo, ¿por qué piensan ustedes que yo soy un espíritu? ¿Qué les pasa? ¿Acaso son testigos de Jehová? ¿No? Dice, ¿acaso son testigos de Jehová ustedes? Y miren lo que le dice el verso 39. Mirad mis manos y mis pies. Yo mismo soy el que murió y ahora estoy vivo. Palpad, ved, porque un espíritu, ¿qué dice? No tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Que estos testigos de Jehová sí son duros, hermanos, sí son duros.
¿Qué necesidad tenía el Señor Jesús de aclararles que Él es carne si Él resucitó en espíritu? Si hubiera quedado ahí, ¿verdad? Los apóstoles hubieran tenido razón. Es un espíritu, es un espíritu. Y Jesús hubiera dicho, tienen razón, yo soy espíritu. Solamente me estoy mostrando en carne. Hubiera dicho así. Porque los testigos de Jehová, cuando escuchan este verso, ellos dicen que pues ahí lo que está haciendo el Señor Jesús es tomando una apariencia como los ángeles que se manifestaban en carne. Y Jesús no le dice así. Jesús no está diciendo me estoy manifestando en carne. Jesús les está diciendo un espíritu no tiene carne ni huesos. Yo sí lo tengo. Porque esto es la primicia que dan los testigos de Jehová, ¿no? Que lo que ha resucitado es un espíritu. Y sin embargo, el mismo Jesús está diciendo que lo que ha resucitado no es un espíritu, sino es su carne y hueso. Porque es incoherencia, hermanos, poder declarar que Él resucitó en espíritu y los apóstoles lo vieron y pensaron, ah, es un espíritu, es un espíritu. Y Jesús dijo, no, no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne y huesos. ¿Verdad? Un espíritu, entiendo. No hubiera tenido la necesidad de aclararles que Él es el mismo, porque ahí mismo utiliza la misma expresión cuando Él decía que yo voy a ser entregado, y acá utiliza el mismo término. En el verso 39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy el mismo que era entregado, el mismo que murió, el mismo cuerpo que fue crucificado, muerto y enterrado, ese mismo yo resucitó. Por eso es que no puede existir resurrección de muerto, hermano, si no es lo que murió, es lo que resucitó. Cuando Pablo utiliza esa metáfora de decir que se entierra cuerpo carnal y resucita cuerpo espiritual, se refiere a eso. Nosotros, carne y sangre, o sea, lo vil, lo sucio, lo decaído de nosotros, que es carne y sangre, no va a heredar el reino de los cielos. Vamos a ser transformados nosotros. Entonces, por consecuencia, nosotros estamos viendo ahí que literalmente Jesucristo dice, pues, yo soy de carne y hueso, yo resucité. Y esto es lo que los apóstoles estaban predicando, Pedro y Pablo. Su cuerpo no se descompuso, como dicen los testigos de Jehová, que no sabemos qué pasó, se ha hecho humo, no, no. Pero sin embargo, la Biblia declara otro tipo de cosas. Por eso es que Jesús le dice, no sean testigos de Jehová, yo no soy espíritu, yo soy de carne y hueso, ¿verdad? Yo soy de carne y hueso. Ahora, vamos a seguir analizando sobre este mismo aspecto porque el mismo Señor Jesús dice que lo que iba a resucitar era su mismo cuerpo. Juan capítulo 2, momento. Ok. Juan capítulo 2, versículo 13 en adelante, dice las Sagradas Escrituras, Reina Valera. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y los esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Verso 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Jesús, mire, respondiendo el Señor Jesús le dijo,
destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Escuche lo que dice, ¿eh? Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Mire lo que dice ellos. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo ¿de qué? De su cuerpo, de su cuerpo. Verso 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. ¿Vio? El mismo Cristo dijo, derrumben este cuerpo y yo mismo lo voy a levantar, porque no se estaba refiriendo, ahí en el mismo contexto está explicando que no se estaba refiriendo a ese templo material, se estaba refiriendo a su propio cuerpo, porque él sabía que lo iban a matar y él dice, en 3 días lo levanto. Y no se estaba refiriendo a ese templo, se estaba refiriendo al templo de él. Tanto es cierto que este mismo enseñamiento dan los apóstoles, donde nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y ahí mismo, mire, lo voy a volver a leer lo que dice el verso 19. Respondiendo el Señor Jesús le dijo, destruid este templo, o sea, su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. ¿Quién lo iba a levantar? Él. ¿Y por qué lo iba a levantar él? Porque él es Dios. Por eso es que cuando usted encuentra más adelante, el Espíritu Santo lo resucitó, el Padre lo resucitó, no hay problema porque es Dios el que lo ha resucitado. Ya ansi que negar que Jesucristo es Dios, lo que está afirmando es que Jesucristo es Dios. Yo mismo lo levantaré. ¿Y qué iba a levantar? Su cuerpo, por hermano. ¿Y por qué iba a resucitar? Porque el Padre dijo que pues ese cuerpo no se iba a descomponer, ¿no? Esos son declaraciones absolutas. Y el mismo Cristo dijo, un fantasma o un espíritu no tiene carne y hueso como yo lo tengo. Ahora, el verso 20 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó, ¿qué lo resucitó entonces? Su cuerpo. Y ahí se acordaron los discípulos lo que él decía, que su cuerpo, o se acordaron de ese dicho. Es contundente, hermano. Eso es contundente. Nosotros estamos viendo textos donde declaran términos absolutos que Jesucristo resucitó en cuerpo. No estamos tocando textos oscuros como tocan ellos para darle la interpretación que se le da la gana. Nosotros estamos tocando textos claros, veraces, que cualquier ciego lo puede ver. Solo esos ciegos que son los testigos que no entienden. Cuando nosotros queremos interpretar algunos versos, no tenemos que hacer como ellos, ir a lo difícil o a lo que está con un paño encima, ir a razonar eso para poder aclarar lo que es claro. No es así. La interpretación tiene, la regla de interpretación, una de las reglas es eso. Primero se interpreta lo que es entendible para poder comprender lo que no es claro. Y aquí estamos viendo claramente que las escrituras nos dicen que su cuerpo no se iba a descomponer y que él mismo les dijo, un espíritu no tiene carne y huesos como yo lo tengo. Y aquí estamos viendo que el mismo Jesús dijo, derriben ese templo y en 3 días lo levantaré. Y se estaba refiriendo a su cuerpo. ¿Y qué es lo que resucitó y qué es lo que levantó? Su mismo cuerpo.
Su mismo cuerpo lo levantó el Señor Jesucristo y nosotros tenemos que ser muy claros, objetivos sobre este punto, porque los testigos de Jehová de una u otra manera tratan de hacer creer a las personas, porque lamentablemente la mayoría no estudia las Sagradas Escrituras, de hacer creer que Jesucristo resucitó como un espíritu, ¿no? Y tienen argumentos, pero no tiene nada que, como le digo, citan textos, pero que no son claros. Esos textos que no son claros, pues nosotros, cuando ya tenemos los textos claros, ya podemos entender el resto. Es como que ellos, como yo le dije al inicio, ellos cuando construyen una casa, primero hacen el techo y después hacen el cimiento. Y es por eso que se les viene todo encima. Y no existe eso. No puedo levantar el techo sin haber construido los cimientos y las bases sólidas, las columnas. Desgraciadamente yo sé. Ahora vamos a ver, mire, eh, Mateo 27, los mismos líderes comprendieron esto, hermano, mire. Mateo 27, Mateo 27, un momento, no se moleste. Ok, Mateo 27, 57 en adelante, dice las escrituras. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo del Señor Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo del Señor Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomándolo José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Verso 62 dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador, dijo, viviendo aún después de 3 días, resucitaré. Mire, ¿quiénes entendieron las palabras de Jesús? Sus propios enemigos. Y tenían miedo que sea veraz eso. Mira lo que sigue diciendo el verso 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ellos citaron el texto de Cristo. Él dijo, ellos dijeron, no, mientras él estaba en vida, dijo que en 3 días se iba a resucitar él mismo. La resurrección no viene de un aspecto de espíritu, hermano. La resurrección viene de alguien que ha muerto materialmente. Mateo 28, mira lo que nos dice. Mateo 28. ¿Estamos ahí? Mateo 28, verso 11 en adelante. Mire,
Mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La resurrección corporal de Jesucristo, hermano. Los mismos enemigos de Cristo supieron que Él resucitó en cuerpo, porque no encontraron el cuerpo. Los mismos judíos sabían que lo que se resucita, se muere en cuerpo y se resucita en cuerpo, los mismos judíos tenían este concepto. Por eso es que tenían miedo que verdaderamente se manifestara en esto, y para que su miedo de ellos era que pues eh, sus discípulos le robaran el cuerpo. ¿Y qué es lo que menciona? Cuerpo, 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 cuerpo. Eso se atribuye a la profecía de David, lo que hemos citado al inicio. Como no estaba descompuesto, pues no se descompuso, sino que resucitó, él mismo lo resucitó, ¿no? Entonces nosotros podemos ver la veracidad de la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo de una manera muy clara con lo que acabamos de ver, pero sin embargo los testigos tienen objeciones, como le decía. Una de las objeciones es Hechos 10, 40 al 41. Hechos 10. Si lo puedes, hermano, poner todas las traducciones. Hechos 10, 40, 41. Ok. Reina Valera dice así, ¿ve? A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, ¿no? E hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Vio? Ahora mire, esa objeción es bastante absurda, porque se atribuye esta palabra manifestarse de una manera, ellos lo atribuyen de una manera única, absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos toman una de las características que tiene esta palabra de una manera literal, única, absoluta, de decir que la palabra manifestarse es algo como un ángel que se manifiesta. ¿Me entiende? Aún la palabra manifestarse, hermano, tiene una relación como que se hizo ver. Ahí mira la otra traducción en TV, mire lo que dice. Después, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera. ¿Vio? Entonces la palabra manifestar no es como ellos lo quieren estirar a su propia interpretación. Veo acá dice manifestar porque solo un espíritu se manifiesta. No, esa palabra no lo puedes determinar de esa manera como se te da la gana. Nosotros primero tenemos que llegar a entender de acuerdo al contexto a qué se refiere esta palabra, por qué está puesta esa palabra ahí. Segundo, si estamos hablando de la resurrección de Jesucristo, si es corporal o si es espiritual, nosotros hemos visto categórica y rotundamente que es corporal. Punto. En base a eso yo tengo que interpretar entonces esto.
¿Qué es lo que me dice acá? Manifestar. ¿Qué cosa es? Se apareció. ¿A quiénes? A los discípulos. Pedro mismo, ¿se recuerda que el mismo Pablo dijo, citamos nosotros ahí en la primera letra de los Corintios, cuando habla de la resurrección? Primero se le presentó a la mujer, después se le presentó a Cefas, después se le presentó a tal, después a los tantos, después a los 500 y por último a mí. Esto es lo que ocurrió. O se le manifestó o se desapareció. ¿Pero en qué? ¿En espíritu? Porque si hubiera sido un espíritu, ya hemos visto que el mismo Señor Jesús dijo, no, ¿por qué piensan que soy un espíritu? ¡Qué absurdo! Pero sin embargo, esto es uno de los textos de objeciones que ellos tienen, hermano. Ahora mira, sigamos leyendo la otra traducción NBI. Pero Dios lo resucitó al tercer día y después, perdón, dispuso que se apareciera. TLA. Pero 3 días después, Dios lo resucitó y nos permitió verlo de nuevo. Traducción del Nuevo Mundo. Yo les he dicho, ellos no cambian eso. Dios levantó a este al tercer día y le concedió manifestarse. Y para ellos, como le he dicho yo al inicio, hay algunos textos, algunas palabras que si no le conviene a ellos porque ellos lo interpretan ya de esa manera, ¿no? Pero sin embargo, el mismo Señor Jesús les desmiente a ellos diciéndoles, pues no, no soy un fantasma o no soy un espíritu, lo lamento, no soy un espíritu. Soy de carne y hueso, el mismo que murió, el mismo que resucitó, en un cuerpo glorificado, glorificado. Ahora vamos a ver, eh, perdónenme un momento, Juan capítulo 20, Juan capítulo 20. Qué necedad, ¿verdad? Qué terquedad. Porque esa es terquedad, sinceramente. Toda la Biblia habla. Ok, Juan capítulo 20, verso 19 en adelante. Hermanos, ahora sí lo puedes quitar. Muchas gracias, hermanito. Perdóname perdóname que te diga. Ahora, Juan capítulo 20, verso 19 en adelante dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitéis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didemo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego el Señor Jesús entrando las puertas
perdón, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y mételo en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Entonces, ¿qué fue lo que tocó lo que tocó Tomás? Su cuerpo, hermanos. No tocó un espíritu, tocó su cuerpo, ¿no? Es bastante eh, incongruente las cosas que ellos dicen, que ahí mismo podemos ver también la expresión de Jonás, es de decirle Señor mío y Dios mío. Perdón, Tomás, no Jonás, Tomás. Que también es lo que voy a enseñar porque está que me viene, me está zumbando ese versículo también de Jonás, porque es otro texto que demuestra la resurrección corporal de Jesús, ¿no? Mira lo que nos dice Mateo, verso capítulo 12. Ok, Mateo capítulo 12, verso 38 en adelante. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Vio? Hermanos, pues ahí no está trayendo una metáfora, eso no es una metáfora. Eso es un evento profético. Lo que hizo Jonás es un evento profético a lo que tenía que ser el Mesías. Pregunta, ¿lo que vomitó el pez fue un espíritu o fue el cuerpo de Jonás? Tomás, ¿no? No, Jonás, ahora es Jonás. Lo que vomitó o lo que sacó el pez fue a Jonás, el cuerpo de Jonás. Entonces el mismo Señor Jesús le dice, les voy a dar esta señal para que ellos pudieran. Y usted sabe que ellos entendieron eso, de que él había dicho que él iba a resucitar su cuerpo, como ya lo hemos leído. Y aquí también les está diciendo que eso era lo que iba a pasar. Esta señal les voy a dar, así como Jonás, para que ellos entiendan que lo que iba a resucitar es su cuerpo en 3 días. Nosotros tenemos muy claro, mire también Juan capítulo 10, verso 10. Juan 10, 10. No, hermanos, perdónenme, me equivoqué. Me equivoqué. Ese no era el texto que tenía que citarles. Vamos a ver Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Ok. Romanos capítulo 6.
Del verso 1 en adelante dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él. Mire lo que dice, porque somos sepultados juntamente perdónenme, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces nosotros tenemos claro que Él resucitó de entre los muertos y lo que Pablo nos está diciendo, que de esa misma manera nosotros, los que estamos en Cristo, los que no vivimos de acuerdo al pecado y vamos a morir, vamos a resucitar de la misma manera. ¿Y cómo resucitó el Señor Jesucristo? Corporalmente. ¿Y cómo vamos a resucitar nosotros? Corporalmente, pero en un cuerpo glorificado, ya no corrupto, ya no mortal, ya no se va a enfermar, ya no va a tener miedo, ya no va a envejecer, ya no. Imagínense los que compran cremas para la vejaya y los que nunca quieren, ¿verdad? Ya el Señor, dile a la persona que está a tu lado, el Señor ya te va a dar, tranquilo, te va a dar un cuerpo incorruptible. Un cuerpo donde no vas a tener ni arruga, ni mancha, ni cejudo. Ese es un cuerpo que Dios. Ahora, los testigos de Jehová no creen en este tipo de resurrección. Ya ese es otro tema ya. Ellos creen en dos tipos de resurrección. Lo que estamos tocando es sobre la resurrección corporal del Señor Jesús. ¿Ya? Yo estoy argumentando para tener claro la posición de la misma manera como resucitó Jesucristo en cuerpo, así vamos a ser resucitados nosotros. Pero ya este es otro tema que también ellos derivamos tantísimo, tantísimo. Es como el día y la noche, somos otra cosa. Ellos, en cuanto a la resurrección de los santos, de los que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, ellos tienen otra de terminología, o sea, otro concepto, siempre una cosa así como lo que estamos viendo, surditeces, solo surditeces. Para ellos hay dos tipos de resurrección que va a haber. Una corporal aquí en la tierra y otro de una resurrección como la de Cristo, espiritual. Y que extrañamente solamente se van a ir su cuerpo gobernante de cuando fue creado, de cuando fue creado, que los que se van a estar ahí arriba en el cielo solamente ellos dicen que son pues los que son los testigos de Jehová, los que han estado gobernando siempre los testigos de Jehová. Qué cosa más absurda. En vez de los testigos de Jehová comunes y corrientes, al resucitar van a ser solamente carnales aquí en la tierra. Bueno, ese es otro tema, ese es otra harina de otro costal, diría mi papá, ¿verdad? Entonces, eso es otro punto, otro tema. Lo que estamos analizando y lo que estamos apuntando es que la Biblia explícitamente nos enseña, nos demuestra categóricamente que Jesucristo resucitó en cuerpo. Colosenses 2:12, mire, apoyando y ya reforzando. Ahorita lo que ya estamos viendo ya son ya versículos que refuerzan la veracidad sobre lo que estamos aprendiendo, ¿no? Que Jesucristo resucitó en cuerpo. Estos ya son versículos que refuerzan, que soportan, aunque si no es necesario, hermano. Cosa que los testigos hacen al revés y dándole una interpretación fuera de contexto también, ¿no? Aunque si lo hacen al revés. Colosenses 2:12, mire lo que nos dice. Dice,
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que levantó de los muertos, que le levantó de los muertos. ¿Vio? ¿Y qué es lo que se levanta de entre los muertos? O sea, en cuanto al cuerpo de Jesús que no permitió Dios que se pudriera, su cuerpo lo levantó de entre los muertos. Y ya les había dicho de que cuando nosotros vemos en las Escrituras que Dios lo levantó, que el Padre lo levantó, que el Espíritu Santo lo levantó y que Jesús mismo dijo, lo levantaré este cuerpo, él mismo atribuyéndose a él mismo, pues no tenemos ningún problema nosotros porque nosotros creemos que pues es la misma naturaleza, Dios, ¿no? Entonces en este aspecto no tenemos. Para, para terminar ahora, Filipenses capítulo 3 verso 21. Es increíble que hoy vamos a terminar a tiempo. Filipenses capítulo 3 verso 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para el, para el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Vio? Así que no se mate claro que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y tenemos que comer sanos y todo eso, ¿no? Pero hermano, ya Dios le va a dar un cuerpecito, un cuerpecito glorificado, pues. Mientras está en esta tierra, dedíquese a Dios. No pierda su tiempo en tonterías. Dedíquese a estudiar más la Biblia, dedíquese a orar más, dedíquese a evangelizar, a servir, a congregarse más, a cambiar su vida. Dedíquese porque desgraciadamente las distracciones a veces nos hacen vivir cosas absurdas porque somos muy carnales, ¿no? O sea, el martes estudiamos algo muy importante, que el espíritu del anticristo es terrible, terrible. Vamos a tener un cuerpo transformado, glorificado, ¿me entiende? Donde ya no va a ser eso corrupto, eso sucio, eso vil, carne y sangre ya no va a entrar ya. Y eso ya lo hemos estudiado nosotros, a qué se refiere esa metáfora, ¿no? Eso no va a entrar, ese cuerpo que tenemos nosotros va a ser totalmente transformado, hermano. No sé cómo lo hará Dios, pero lo que sí sé es que lo va a hacer. ¿Y por qué estoy convencido? Porque todo lo que está escrito sucede, todo, todo. Así que les invito a que pongamos nuestra mirada en las cosas de Dios, estar firmes en Él, busquemos las cosas del Señor. Estas personas que pues agarran textos, ambingles se llama en el contexto teológico, ¿no? Esos son textos que en realidad ni siquiera uno lo puede considerar difícil de interpretar, solamente basta analizar cada expresión, leer un poco el contexto y pues define uno lo que está queriendo decir, como lo que hemos visto el texto que ellos mencionan de Primera de Pedro 3:18, o según la refutación que ellos nos hacen de Hechos 10:40-41, donde dice pues que se manifestó, se les apareció. La palabra manifestarse es eso. Se les apareció o se les mostró o se encontraron con ellos. No tenemos problema nosotros en esta palabra. El problema es la interpretación que le dan ellos. Pues nosotros hemos visto contundentemente que el mismo Cristo dice, yo voy a resucitar en mi mismo cuerpo. Punto. Para nosotros no hay otro tipo de problema. Él mismo dice, no soy un fantasma, ¿qué soy? Un ser humano, carne y huesos. ¿Ya? Tenemos claro. Entonces,
Teniendo claro esto, ya nosotros podemos ya explicarle a los testigos, pues, lo que hemos estudiado la semana pasada, 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 y versículo 50, cuando ellos, según ellos, dicen que son los versículos emblemáticos que niegan que Jesucristo, porque carne y sangre no es real. Entonces, ¿cómo puede estar con carne y sangre? Ya lo hemos explicado a qué significa esa metáfora. ¿Ok? Habiendo visto esto, hermanos, hay otras argumentaciones que ellos hacen. eh, Son textos, pues, que no tienen sentido, sinceramente. Ya le expliqué cuando ellos le dicen, pues, no, perdón, usted le pregunta, ¿y el cuerpo de Cristo entonces dónde ha quedado? Usted le dice, no, ¿verdad? Pues el Padre no permitió que eso se pudriera. Eso fue profetizado del Antiguo Testamento. Pablo y Pedro lo reafirman. El mismo Jesús dijo que él no es espíritu, sino un cuerpo, ¿no? Entonces la veracidad de la resurrección de Jesucristo corporalmente está demostrado al 100% en las Sagradas Escrituras. Si por ahí ya le zampan, porque le van a zampar un montón, porque no nos vamos a pasar en esto todo el tiempo, porque le van a zampar un montón de objeciones. Pero esto, pero esto, pero esto, pero esto, pero esto, pero esto. Anótelos y pues nos sentamos y le explico y le enseño, porque en realidad sí tienen muchas objeciones. Y hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle que Dios nos ayude, nos haga más frecuentes repasando este estudio. Ya lo tiene grabado también, sígalo analizando, escuchando para que pueda manejarlo muy bien. De esto se trata, manejarlo muy bien. Vamos a agradecerle al Señor, hermano. Le invito a que le demos mucha gloria y muchas gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gracias.